Bien, tenemos este ejercicio que nos indica lo siguiente. Calcula el trabajo realizado por el campo de fuerzas en nuestro campo F, que tiene sus funciones componentes, para transportar a una partícula a lo largo del camino cerrado orientado positivamente, que es la frontera de la región limitada por las curvas cuyas ecuaciones son y igual a x al cuadrado y x igual a y al cuadrado. Y luego verifique dicho resultado mediante el teorema de Gauss. Bien, tenemos este ejercicio donde nosotros vamos a trabajar en un plano. Debido a que no tenemos z, eso está reflejado en lo que es nuestro campo vectorial y también lo que son nuestras curvas como tal. Entonces, primeramente, nosotros necesitamos un gráfico que nos ayude a identificar cómo vamos a resolver este problema, ya que nos dice que la curva o la trayectoria de esta partícula debe estar orientado positivamente. Nosotros vamos a lo que es un programa para graficar, en este caso, lo que es GeoGebra, y vamos a graficar nuestras funciones. Tenemos por un lado que x al cuadrado, como tal, es nuestra primera función, y igual a x al cuadrado, y la otra es igual a raíz de x. Ahora, nosotros podemos ver lo siguiente, que esta es la trayectoria que va a tener la curva, que va a ir a lo largo de todo esto, y se va a formar una especie de hoja. Ahora, nosotros recordamos un poco de cómo calculábamos estas integrales, cómo calculábamos el trabajo. Y para nosotros no es más que la integral a lo largo de la curva cerrada C de F por dr. Entonces, lo que hacíamos nosotros era calcular el trabajo a lo largo de todas las curvas que componían esta región cerrada. Y en este caso son dos. Para ello nosotros necesitamos definir lo que es tanto nuestra curva 1 y nuestra curva 2. Podemos decir que inicialmente esta va a ser nuestra curva 1 y esta va a ser nuestra curva 2. Ahora, cuando se nos dice que esta tiene que estar orientada positivamente, nos indica de que la curva tiene que ir en sentido antihorario, es decir, que va a ir en este sentido. Para que una vez que llegue a la intersección, continúe mediante esa trayectoria antihorario. Es lo que nos dice la teoría como tal. Una curva orientada positivamente va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, nosotros tenemos estas dos curvas como tal. Y decimos lo siguiente. Vamos a calcular el trabajo primeramente para la curva número 1. Y esta curva para nosotros va a ser igual a y igual a x al cuadrado. Ya tenemos. Ahora, necesitamos parametrizar esta curva primeramente. Entonces decimos que x para nosotros va a ser igual a t. Entonces, y va a ser igual a t al cuadrado. Ahora, el intervalo de dónde a dónde va a ir. Si nosotros analizamos nuestra gráfica, si hemos dicho que x es igual a t y x varía entre 0 hasta 1, podemos tranquilamente deducir de que el intervalo va a ser desde 0 hasta 1. Y ya tenemos nuestra curva. Por lo tanto, la función vectorial r de t va a ser igual a t en i más t al cuadrado en j. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Nuestra fórmula nos dice que tenemos que hallar la integral desde a hasta b de nuestro campo evaluado a lo largo de la curva y esta tiene que estar multiplicada o que se realice el producto escalar con el campo, con el vector tangente. Esa es la fórmula como tal. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es evaluar primeramente al campo vectorial a lo largo de la curva. Entonces decimos, evaluando a F a lo largo de la curva. F de R de T. Ahora, colocamos E elevado a raíz de X. Esto para nosotros es E elevado a raíz de T. Sería más Y, que es T al cuadrado, todo este Ni, más 2X. Pero para nosotros sería 2T, más el arco tangente de Y al cuadrado. Como este al cuadrado sería T a la cuarta. Eso está en J. Ya hemos evaluado al campo a lo largo de la curva. Ahora, tenemos que calcular el vector tangente. Y el vector tangente no es más que la derivada del campo o del vector posición. Si nosotros derivamos, obtenemos que va a ser el vector I más 2T en J. Ahora, aquí ya tengo ambas. Puedo realizar el producto entre las dos y voy a obtener lo siguiente. Esto nos podemos copiar. Decimos lo siguiente. El intervalo de integración va a ser desde 0 hasta 1. Acá vamos a ir colocando el resultado del producto escalar entre estos dos vectores. Ahora, e elevado a raíz de t más t al cuadrado más por 1, directamente podemos copiarlo acá. Ahora, tenemos acá 2t por 2t serían 4t al cuadrado más 2t por el arco tangente de t a la cuarta. Ahora, que nosotros ya tenemos la integral, lo único que nos queda es directamente evaluar. Mientras tanto, vamos a realizar el mismo procedimiento para la curva número 2. Y decimos lo siguiente. Para la curva 2, que resulta x igual a y al cuadrado, decimos, para parametrizar, yo puedo decir que en este caso para mí que y sea igual a t directamente. Entonces, x va a ser igual a t al cuadrado. Ahora, el intervalo. El intervalo, ¿cómo va a ser aquí? Hay que ver nosotros lo siguiente. Como hemos dicho que y es igual a t, aquí y es igual a t, vemos que y empieza en 1 y termina en 0. Por lo que nuestro intervalo vendría siendo desde 1 hasta 0, como tal. Entonces, nuestro vector posición r de t, para no confundir, podemos decir que va a ser r2, va a ser igual t al cuadrado en i más t en j. Luego, directamente podemos calcular lo que es su vector tangente. Entonces nos podemos copiar. Y sería, derivando, sería 2t en i más j. Ahora, lo que nos queda es evaluar al campo F a lo largo de la curva 2. Entonces tenemos F de R de T, pero en este caso la segunda curva. Ahora, reemplazamos y decimos lo siguiente. Volvemos a nuestro campo vectorial.
Acá es e elevado a t. A ver, vamos a copiarnos todo esto. Y reemplazamos. En lugar de t, colocamos t al cuadrado. Como está en raíz, directamente esto para nosotros sería t. En lugar de y, nosotros podemos colocar directamente t. Acá sería t al cuadrado. Y en lugar de y, sería directamente t. Entonces, ahora, nos copiamos la integral, esta vez a lo largo de la curva 2. Cambiamos los intervalos, va a ser entre 1 y 0. Y copiamos. Acá tendríamos t al cuadrado, o en este caso 2t, que multiplica a elevado a t y 2t que multiplica t. Entonces sería 2t, acá colocamos directamente t. 2t por t sería 2t al cuadrado. Acá nos hemos olvidado el signo de más. Acá tendríamos más. Acá como todo es 1, directamente podemos copiar todo esto. Ahora, acá tenemos 2t cuadrado, podemos sumarlo y decir que esto es igual a 4t al cuadrado. Y lo que nos queda es simplemente integrar. Ahora, lo único que nos queda es calcular estas integrales como tal. Y si nosotros hacemos un análisis, vemos de que al tener exponenciales, funciones trigonométricas inversas, difícilmente nosotros vamos a poder encontrar un valor exacto, por lo que el resultado vamos a tener que encontrarlo de forma decimal. Si tomamos en cuenta para la primera integral, nosotros calculamos la integral, teníamos como un resultado como 3.96457, aproximadamente, con unos 5 decimales de exactitud. Ahora, para el segundo, nos da un valor de menos 3.63124. Ahora, lo que nos queda simplemente para calcular el trabajo total es ir sumando ambos resultados. Lo que decimos, el trabajo será, y vamos sumando. El trabajo, que para nosotros sería la integral a lo largo de la curva cesada, sería como 0. Si nosotros hacemos un cálculo de la diferencia entre este número y este número, nos da un valor de 0.33. Esto ya nos da a entender más o menos por dónde va la situación. Si nosotros quisiésemos darle una aproximación más exacta, diríamos que es un tercio como tal. Sin embargo, al ir viendo más decimales, quizás no nos dé. Pero ya como resultado más o menos tenemos 0.33, 3333, etcétera, etcétera. Ahora, esa sería nuestra respuesta del trabajo como tal. Ahora, me dice la pregunta que una vez que hallemos el resultado, tenemos que verificarlo mediante el teorema de Green. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el teorema de Green?